Muy buenos días, comunidad Bignauta. Les saluda Thais Aguilar, la conductora y productora de su programa Contravía en esta multiplataforma de Voces por Media Calle. Ustedes recordarán que el 1 de noviembre hice una entrevista en este espacio a la historiadora Eugenia Rodríguez y con ella estuvimos hablando acerca de uno de sus últimos artículos publicado en el libro Costa Rica 1821-2021, de la independencia al bicentenario. Es una una edición, perdón, del historiador Iván Molina Jiménez. Y en ese libro ella publica un artículo donde habla de las mujeres de la independencia, condiciones de vida, luchas y derechos. En esa entrevista del 1 de noviembre nos faltó abordar una de los periodos más importantes en la historia de la vida de las costarricenses, que es el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Así que este programa es una continuación de esa entrevista que les realicé el 1 de noviembre. Muy bienvenidos y muy bienvenida, Eugenia. Bueno, bienvenida de nuevo, Eugenia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí Bueno, de nuevo. repitiendo que no nos alcanzó un programa para hablar de todo lo que las mujeres hemos hecho, hemos aportado al país en estos 200 años. Y como decía en la introducción de mi programa, nos faltó ahondar en el programa pasado en todo lo que tenía que ver con el siglo XX, ¿verdad? Que es uno de los siglos más, tal vez, más ricos para la historia de las mujeres, prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en nuestro país no es la excepción. Así que si querés, pues retomamos, ¿verdad? En esa ocasión, pues habíamos hablado de cómo era el estilo, cómo era la vida de las mujeres en el Bicentenario. Tal vez si hicieras un repaso así súper rápido para recordar a nuestra audiencia cómo fue esa primera parte. Bueno, como mencionamos la vez pasada, las condiciones en el acceso de las mujeres a la educación eran muy limitadas. El problema también, bueno, los matrimonios también eran principalmente endogámicos entre las familias de la misma localidad o localidades vecinas. Las otras cosas importantes también es que, contrario a lo que se decía de que las mujeres no tenían ninguna inserción en el mercado laboral o que, por ejemplo, no participaban de la vida pública, pues también sobre eso abundamos también en ejemplos, como por ejemplo las primeras mujeres que empezaron a trabajar como maestras ya desde 1826, ahí la primera información, y se convirtieron en las primeras empleadas públicas de esa época. Esto se fue ampliando un poquito más hacia la década de 1840, cuando se abrieron las primeras escuelas de niñas. También tenemos mujeres comerciantes, mujeres que se insertaron en la vida comercial, participaron también en diversas actividades, como fueron la declaración de la independencia, también en la caída de Morazán, también tuvieron, sí, en 1842 tuvieron una participación importante en ese hecho, ¿verdad? Que terminó con el fusilamiento de Morazán. También otro elemento que es importante evidenciar es este mito de que todas las relaciones de pareja eran totalmente armoniosas, tranquilas, que no habían conflictos, y eso es totalmente falso, ¿verdad? Las relaciones de pareja siempre han afrontado conflictos y esa época no fue la excepción. Sí, lo interesante de esa época es que nos vamos a encontrar con el desarrollo después de la independencia. Va a haber la conformación del Estado-Nación y de todo un aparato administrativo, judicial, legal, legislaciones que van a favorecer también la constitución de una red de tribunales, sobre todo que se van a expandir a nivel urbano. Y junto a eso van a haber legislaciones también que van a estar en el Código
General de 1841, el Código de Policía, donde se va a permitir que, por un lado, se va a avalar que los maridos ejerzan castigos moderados hacia sus esposas y hacia sus hijos si no les obedecían, o bien denunciarlos ante los tribunales por no cumplir con sus deberes domésticos, las mujeres, y de cuidado del hogar, o bien, pero también lo interesante es que se abrió la posibilidad de que también las mujeres denunciaran a sus maridos por abusos excesivos, por violencia, y aquí nos vamos a encontrar una interesante evolución que van a ser un total de 186 casos de denuncias, los cuales incluyen 45 demandas de separación eclesiástica en este periodo de 1800 a 1850. Y la principal denuncia que van a hacer las mujeres van a ser sobre violencia de pareja, violencia física, también adulterio, y en tercer lugar también abandono del hogar y de manutención de la familia. Por lo tanto, esto nos lleva a un hecho muy importante que va a ser lo que nosotros hemos denominado la primera rebelión femenina que tuvieron nuestras ancestras contra la violencia doméstica. Mucho antes, ¿verdad?, que tuviéramos las legislaciones del siglo XX, ¿verdad?, ya estas mujeres estaban luchando por tener una vida sin violencia. Y aquí lo interesante es que este proceso va a contribuir, por un lado, a la conformación de una noción de que las mujeres son sujetas de derechos. Ya desde mediados del siglo XIX vamos a encontrar como la participación y la denuncia de las mujeres de estas situaciones de violencia van a permitir que ellas vayan a construir como sujetas de derecho, y por otra parte va a haber una intervención cada vez mayor de la comunidad participando como testigos para ejercer presión para evitar que esa violencia tenga características mucho más graves y mucho más agresivas, ¿verdad? Lo importante también de todo este legado de estas mujeres es que aunque ellas no tenían la condición legal de ciudadanas, que eso ocurrió hasta cuando se aprobó lo del voto femenino en 1949, ya ellas se fueron construyendo como sujetas de derecho. Qué interesante. Muy interesante, eso dice mucho de nuestras ancestras y de dónde viene esa conciencia, bien que mal, que todavía pues hemos sacado, o sea, seguimos sacándole mucho provecho, ¿no? Sí, y también, perdón, y también lo interesante aquí de todo esto es que al ligar lo que históricamente este país también, los tribunales y las instancias civiles se han convertido, se fueron convirtiendo cada vez más. Ya esto venía en la colonia, pero se profundizó en la época republicana, cuando se amplió toda esta red de tribunales. También las mujeres participaron arduamente en ese proceso, ¿verdad? Los tribunales abrieron esas posibilidades de denuncia, dirimir los conflictos sociales y en este caso los conflictos de pareja por ese medio. Sin embargo, los tribunales también van a favorecer profundizar esas esferas separadas de género, los roles tradicionales, ¿verdad? Porque se van a reforzar que las mujeres siempre tienen que mantener sus obligaciones con respecto a la crianza y la manutención de y todo lo que es el cuidado de la casa. Sí, y por el otro lado, los hombres como principales cabezas de familia y proveedores, ¿verdad? Entonces esa construcción también se va reforzando a la vez, ¿verdad? Lo que ocurre entonces, podemos decir, es una reestructuración del patriarcado, ¿verdad? En ese periodo, ¿verdad? Una transformación. No es que se elimina, sino que se moderniza bajo este nuevo contexto histórico, ¿verdad? En donde las autoridades civiles cada vez van a tener mayor importancia. Ahora, para enlazarlo con lo que venimos hablando también, con esto para el siglo XX, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno,
tenemos ese legado del siglo XIX. Cuando hablamos de lo que es el matrimonio y el divorcio, aunque yo encontré unos pocos casos ya de separaciones arregladas por las parejas antes de aprobarse el divorcio, el matrimonio, la separación y el divorcio civil en 1888. Algunas parejas de la élite llegaban a plantear una especie de separación legal de sus bienes, de sus obligaciones, de que no iban a interferir más con sus vidas unos ni otros, ¿verdad? En lo que es la responsabilidad del cuidado de los hijos y la manutención, etcétera. Que eso no es más que un trato legal, pero un antecedente de lo que podemos considerar un divorcio civil, ¿verdad? Claro, claro. Claro que legalmente todavía no estaba autorizada la disolución del vínculo, pero hay un arreglo aquí legal, Claro, ¿verdad? claro, de hecho. Eso es interesante. Sí, es una separación de hecho. ¿verdad? Sí, de separación de hecho, disolución del vínculo conyugal, ¿verdad? La obligación conyugal, ¿verdad? En términos de hecho, ¿verdad? Con lo que son, con las implicaciones que eso tiene. Con el divorcio civil, Costa Rica se convirtió en el primer país en América Latina en consolidar esta reforma. Ciertamente hubo intentos, pero que no funcionaron, que no terminaron de consolidarse, como fue en la década de los 30 en Guatemala y en la década de los 40 en Colombia. Pero el primer país en consolidar esta reforma en América Latina a partir de 1888, el divorcio civil, fue Costa Rica. Entender, esto es una transformación fundamental, la secularización del vínculo matrimonial, de un contrato entre dos personas, ¿verdad? Que puede disolverse, este es un cambio fundamental. Claro. La sociedad conyugal se puede disolver, es un contrato, ¿verdad? Y entonces, que va a entrar en conflicto, ¿verdad? Con lo que la iglesia defiende, ¿verdad? Que es bajo el derecho canónico hasta hoy en día, porque el derecho canónico todavía rige, ¿verdad? Claro. Que no permite la disolución del vínculo, sino hasta que la muerte se pare, ¿verdad? Esta innovación va a jugar en favor de la secularización social y también del empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, para el siglo XX lo que vamos a encontrar que hoy en día la tasa bruta de nupcialidad es de 4 matrimonios por 1,000 habitantes. Y en los enlaces efectuados la mitad termina en divorcio. Y solo el 24,2% de los matrimonios son católicos actualmente. La cuarta parte. Sí, la cuarta parte, ¿verdad? A diferencia de la época de la independencia, cuando el matrimonio estaba en ascenso en el Valle Central, la mayoría de los costarricenses que nacen en la actualidad son hijos de madres y jefas de hogar o que viven en unión de hecho. Y la otra cosa importante aquí es que simultáneamente con la pérdida de la centralidad del matrimonio en la vida social, se va a producir una ruptura hasta ahora más profunda con lo que nosotros, con la aprobación del matrimonio a legalizarse por medio de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los enlaces de parejas del mismo sexo que empezó a regir a partir de creo que mayo, junio del año pasado. El año pasado, en junio creo. Sí, sí. Y también otro de las innovaciones en este sentido es que también se va a ver el impacto de la reforma del Código de Familia que se dio a partir de febrero del 2020, mediante la cual se va a introducir la causal de incompatibilidad de caracteres y la solicitud del divorcio unilateral, el cual va a permitir que una de las partes pueda solicitar y obtener la separación unilateralmente 6 meses después de efectuada la unión.
y esto es un cambio también trascendental, o sea, de fines del siglo XIX hasta el siglo, pleno siglo XXI, ¿verdad? A 200 años. En 200 años. Sí, bueno, en lo ¿Cómo ha que cambiado vamos a todo? encontrar, ¿verdad? Sí, vamos a encontrar este cambio tan importante, ¿verdad? Institucionalmente. Ahora, volviendo también a lo que es este otro aspecto que hablamos de la educación, del poco acceso que tenían la educación las mujeres en el siglo XIX, en el siglo XX va a ocurrir, bueno, desde fines del siglo XIX va a ocurrir un cambio muy importante hacia la década de 1870, cuando el número de escuelas femeninas empezó a reducir la brecha con respecto a los planteles masculinos. Y este proceso se va a acentuar con la reforma educativa, la famosa reforma de Mauro Fernández, que se le denomina así, de 1886, la cual va a impulsar también el desarrollo, la apertura de los primeros colegios de segunda enseñanza que se abran, ¿verdad? Para mujeres. Públicos, ¿verdad? Para mujeres. Y la institución fundamental aquí que hay que señalar en este sentido es el Colegio Superior de Señoritas. El Colegio Superior de Señoritas, bueno, y el Liceo Costa Rica va a ser fundado en 1887, también el Instituto de Alajuela en 1887. El Liceo de Heredia también lo tenemos por esas épocas, y el Colegio Superior de Señoritas en 1888. Previamente ya se había creado el Colegio San Luis Gonzaga en 1869, era el único que había, pero estaba dominado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces ahí hubo una pugna, ¿verdad? Para controlar, ¿verdad? La municipalidad y el Estado, ¿verdad? Ese colegio posteriormente, pero realmente los colegios que habían, los pocos que habían eran religiosos y solo pues la élite era la que podía, la élite era la que tenía mayores posibilidades. Entonces, con la creación de esos primeros colegios públicos se abre la posibilidad de ingreso de las mujeres, ¿verdad? La educación secundaria. Claro. Y a la formación como maestras, porque esos colegios, el Colegio Superior de Señoritas y el Liceo de Costa Rica, tenían una sección normal. Entonces, ahí vamos a encontrar que se van a formar los primeros cuadros de maestras, se va a ampliar, ¿verdad? Aún más. En el marco de todo el proceso de la educación primaria que venía dándose desde mediados del siglo XIX y de la creación de estas escuelas de niñas, aquí el colegio tuvo un papel muy importante en ampliar esa oferta que luego fue reforzada con la creación de la escuela normal en 1914. Entonces, este es un cambio también importante desde el punto de vista laboral. Ya desde fines del siglo XIX hay que decir que había ocurrido cierta diversificación en el sector servicios con industrias artesanales de producción de bebidas y de alimentos, donde se fueron y también con la expansión del café las mujeres se fueron insertando, ¿verdad? En la actividad cafetalera, pero realmente uno de los cambios más importantes, ¿verdad? En términos del mercado laboral para las mujeres fue el llegar a convertirse en maestras, y esto también les posibilitó cierto ascenso social. Sin embargo, hay que señalar aquí el carácter discriminatorio salarial que había todavía en esa época. Eso pervive todavía, pero estamos hablando del sector público de esa época. Y eso después lo vamos a tratar cuando hay movilizaciones de maestras en 1924 y 28, por ejemplo, contra decretos que tratan de normalizar el incremento salarial para los maestros en el Congreso. Entonces las maestras se levantan y esto constituye en 1924, la Liga Feminista tiene un papel de liderazgo muy importante en esta movilización, que podemos considerar la primera movilización con objetivos de género y gremiales, ¿verdad? Donde las mujeres se van a
movilizar contra este proceso discriminatorio, esta condición discriminatoria contra ellas, ¿verdad? Pese a que también el ingreso de estas mujeres también al mercado laboral va a desembocar en todo lo que podemos denominar un proceso de feminización entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde van a dominar el mercado laboral educativo. ¿verdad? Y eso va a producir incluso ahí todo un debate donde uno de los ministros, ¿verdad?, va a afirmar, bueno, que algo así como que son desertores e invasoras, o sea, en realidad los hombres abandonaron el mercado docente porque eran salarios menores, ¿verdad? Entonces las mujeres quedaron en este mercado y los que quedaron en el mercado docente trataron de ocupar y controlar, como ocurrió en efecto, los principales puestos de dirección, ¿verdad? Sí, los puestos más altos. Los puestos más altos. El otro cambio también importante en términos laborales fue la inserción de las mujeres con la apertura de la escuela de enfermería en 1901 también. Pero eso también lleva a una competencia con lo que sabemos que es la ocupación predominante, que fue la atención de los partos, que eran fundamentalmente mujeres las que hacían. Parteras. En esta época de principios del siglo XX, ¿verdad? Y no teníamos, o sea, y toda la época colonial, eran parteras las que atendían el nacimiento de los niños, ¿verdad? No eran hombres. El personal médico era muy escaso, ¿verdad? Entonces aquí se da una pugna por profesionalizar a esas mujeres, ¿verdad?, mediante la apertura de esta escuela de enfermería. Entonces, como vemos, aquí las mujeres se van a ubicar en ocupaciones que eran consideradas propias de su sexo. También el otro sector mayoritario va a ser el de servicios domésticos, ¿verdad? Cierto. Como costureras, como pureras, etcétera, ¿verdad? Y también la otra innovación es que, aparte de formar maestras en el Colegio Superior de Señoritas, se abría una sección comercial y una sección técnica donde podían formarse como contabilistas, como telefonistas, como telegrafistas, ¿verdad? Entonces, en este creciente desarrollo del sector servicios y comercial entre fines del siglo XIX y principios del XX, las jóvenes van a tener posibilidad de formarse en esas áreas, ¿verdad? Claro. Entonces, como vemos, son oficios que son considerados propios de las mujeres. Sí, son oficios que no van a cuestionar, ¿verdad?, lo que son los mandatos sociales tradicionales de red de cuidado. Sí. Ahora, sin embargo, para continuar con esto de la educación, lo más importante es que hay un proceso de profesionalización que se abre con la apertura de la Universidad de Costa Rica en 1940. Y se van a dar nuevas posibilidades de profesionalización. Hay que recordar que la primera farmacéutica que se graduó antes de abrirse la Universidad de Costa Rica fue Felicitas Olita Chaverri en 1914. Hubo toda una polémica para que ella ingresara porque era el colegio farmacéutico el que autorizaba esto. Entonces, bueno. ¿Dónde estudió ella? Ella estudió en el Liceo Heredia, y se convirtió en las primeras cinco bachilleres. Esto es importante mencionarlo, que dicha que lo mencionaste, porque en el Colegio de Señoritas fue hasta 1925 que las mujeres pudieron empezar a ser bachilleres. Entonces, por eso es que se explica que Ángela Acuña tuviera que ir al Liceo Costa Rica con una licencia especial para obtener el bachillerato y convertirse también en la primera abogada en 1925. Estos dos casos son de los que pueden ilustrar, ¿verdad? Lo difícil que era
para las mujeres profesionalizarse, ¿verdad? Convertirse en profesionales antes de, y que la profesión por excepción era ser maestra, Y ¿verdad? además romper esas barreras, lo difícil, no Esas solo, barreras, ¿verdad? oiga, Sí, yo porque siempre, eran carreras solo para hombres, ¿verdad? eso por un Eh, eh, lado. Segundo, en un sitio específico, ¿verdad? Eso que nos contabas, que fue en Heredia, y de Heredia a San José, pues era, no es como pasa ahora que uno hace en media hora, no, no, eso sí, era toda una aventura, ¿no? sí, es que sí, el Liceo de Heredia fue muy particular porque fue la primera institución que permitió la coeducación, la educación mixta. Entonces, por eso se pudieron graduar como Interesante. bachilleres estas primeras mujeres, ¿verdad? Eso creó mucha polémica. También el Liceo Heredia es muy famoso por toda la polémica de la enseñanza de la teoría de la evolución, ¿verdad? Incluso pasaron a denominar, ¿verdad?, a toda la polémica en que participaron en la iglesia. Está ilustrada en un libro que se llama La ciudad de los monos, que es con base a un título de un artículo que salió en la época, ¿verdad? Entonces se Ajá, denominaba La ciudad de los monos Heredia, porque se permitía la enseñanza de qué la horror, teoría de la evolución, ¿verdad? qué horror. Fue, bueno, O sea, eh, eh, sí, el que quiera profundizar sobre eso, incluso ese libro está de libre acceso ¿en ahí serio? ¿De quién es el libro? Iván Molina, sí, lo pueden Ok. accesar en Academia Libre, el que quiera leerlo ahí, ve toda la reconstrucción de esa polémica, ¿verdad?, que se dio en esa época, que refleja, Interesante. ¿verdad?, esa dimensión, esas tensiones, ¿verdad? Entonces, Ujú. en medio de todas esas tensiones, esas mujeres estaban ingresando al mercado laboral, rompiendo, ¿verdad? Conformarse como primeras profesionales, ¿verdad? Rompiendo con este impedimento de formarse como bachilleres, ¿verdad? Tuvieron que esperar mucho más. Entonces, Mucho como veamos, tiempo. ¿verdad? Mucho, ¿por qué? Porque las mujeres, la educación, este tipo de educación con formación de bachilleres y de ciencias no era considerada que era requerida para las mujeres, ¿verdad? Era mal vista. Entonces, eso se ve muy claramente en los programas de estudios del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas. Yo he analizado este tema en un artículo que también pueden encontrar en Academia, que es de Descentrada, que es disciplinar para la maternidad y la acción social. Ujú. Ahí se ven muy claramente esas diferencias, ¿verdad? En términos de los programas de estudios, el claro carácter discriminatorio de género en términos del tipo de formación que debían recibir las jóvenes en comparación con los Los hombres. jóvenes, ¿verdad? Sí, con los hombres. Bueno, pero Ahora, bien, todavía bien entrado el siglo XX y casi terminando eso, sí, sigue, sí, sigue siendo un tema. Bueno, ya viene este siglo, sí. obviamente, Sí, sigue lamentablemente. siendo un tema. O sea, todo esto permea también. No solamente está institucionalizado en el sistema educativo, sino Sí, que también en los mismos hogares, ¿verdad? claro, Que sí, sí. tiene que ver en esta reticencia también de las mujeres en formarse en carreras técnicas y de ingenierías y Y de ciencias, ciencias. ¿verdad? Las áreas duras, ¿verdad? Porque las mujeres no están, entre comillas, preparadas para ese tipo de carreras ni de formación, ¿verdad? Donde siguen predominando que se ha dado una apertura importante, ¿verdad? Un ingreso de las mujeres a esas carreras siguen siendo predominantemente masculinas, Masculinas, ¿verdad? sí. Bueno, Eso se ve muy claramente en las universidades, ¿verdad? Para no, de las ingenierías, por ejemplo, ¿verdad? y ya una vez ahí también todo lo que cuesta, o sea, hay mucha literatura y mucho estudio y no en vano el Instituto Tecnológico tiene desde hace muchos años una oficina de género para procurar que las chicas puedan acompañarlas un poco en ese proceso, todo el acoso que sufren, las bajadas de piso, como lo denominamos popularmente, toda esa, o sea, eso es uno de tantos escollos más
que tienen que Sí, enfrentar. en el salón, ¿verdad? En el salón de clase, esa discriminación se reproduce desde la escuela, desde Sí, la preescolar hasta la educación superior, sí, ¿verdad? Y en posgrados y esas demás. carreras, en esas carreras mucho más, ¿verdad? Claro. Porque además están dominadas por docentes masculinos, ¿verdad? Entonces, Sí, la mayoría son todavía hombres, o sea, una es la rara ahí, la que no sí, debería estar, se supone, ¿verdad? Por ese sí, historial que hemos exacto. venido recopilando a lo largo de 200 años, bueno, y mucho más atrás, pero es muy Sí, interesante. sí, eso, estas mujeres abrieron camino, ¿verdad? Nos abrieron Y camino. gracias a ellas, a que ellas abrieron camino, pues también eso se refleja también y siguen abriendo camino las mujeres, ¿verdad? Porque esto es un proceso constante, ¿verdad? No se detiene, ¿verdad? Se ha ido transformando, se ha ido abriendo, pero las barreras socioculturales todavía existen, ¿verdad? Sí, eso sí. Desde diferentes ámbitos, ¿verdad? En el hogar también, el tipo de formación que las jóvenes reciben, ¿verdad? Si no son empoderadas, ¿verdad? Sí. Si son Bueno, excluidas. el mass media, toda la cultura, el lenguaje, todo allá, todo afuera nos discrimina, simbólica Sí, y abiertamente, ¿verdad? Entonces, vemos que eso ha sido un largo camino, un largo trecho, sin embargo, también hemos tenido dichosamente una gran evolución en estos últimos, especialmente el siglo sí. pasado. Sí, ahí en 1970 ya se puede decir que se consolidó, ¿verdad? La equiparación se va consolidando en términos de matrícula de hombres y mujeres en la educación superior. Ujú. Eso es muy importante subrayarlo, ¿verdad? Actualmente las mujeres representan, por ejemplo, el 48,7% de la matrícula en la educación preescolar, 48,5% en la primaria, el 50,4% en secundaria, el 54,1% en la educación superior y 57,7% en modalidades no tradicionales. Vamos a la mitad. Sí, exactamente. Incluso hay la matrícula y eso en otras partes, en otros países, no solamente aquí en Costa Rica ha ocurrido un ascenso muy importante de la matrícula, que llega a superar la matrícula femenina a la masculina en las universidades. Ujú. Pero bueno, eso no se traduce en la llegada de estas otras carreras, ¿verdad? Sí, Necesariamente. Lo que sí es importante es eso, ¿verdad? Que hay un proceso de feminización, por así decirlo, ¿verdad? sí. De hecho, en los posgrados también, cuando se habla en términos de los niveles de grado y de posgrado, las mujeres también hay una mayor cantidad de mujeres que de hombres que se gradúan con un posgrado. Mm. Por lo menos en la Universidad de Costa Rica esa información es muy clara, ¿verdad? Sin embargo, esto no se traduce en El mejores condiciones laborales No, ni y derechos incluso laborales, ni acceso o sea, eso ni no se acceso refleja en al el trabajo. mercado laboral en este Eso momento. se refleja en el mercado laboral. Todavía hoy en día, lamentablemente, entre el 20 y el 30% de diferencia salarial. Es Sin cierto. embargo, este gap es más profundo en el sector privado, Así. porque en el sector público todo esto está normado según categorías. Entonces, Sí. bueno, usted recibe el mismo salario por su categoría, pero bueno, las maestras de 1924 no tenían esas posibilidades. Vean que esto es Sí. producto de una lucha, ¿verdad? Sí, sí. Ahora sí las mujeres que trabajan con la misma categoría en el sector docente tienen el mismo salario. Claro. Ahora, lo que hay que ver es que sigue prevaleciendo que estas mujeres llegan en menor medida a los puestos de dirección, ¿verdad? De mayor Ujú. poder, ¿verdad? Con menores salarios, ¿verdad? Entonces, y también las responsabilidades del hogar y las responsabilidades domésticas restan tiempo para que las mujeres puedan tener mayor avance profesional, Sí. desarrollar investigación, etcétera, ¿verdad? Y Hacer las carrera. ubican, sí, hacer carrera profesional y las ubican en desventaja con los varones, ¿verdad? Claro. Eugenia, Hay- quisiera que
Perdón, que tal vez Sí, abordáramos porque nos quedan como apenas unos sí, 20 minutos. sí, Algo que es muy importante que se conoce poco y que lo abordaste muy por encima la vez pasada, y es todo lo que tuvo que ver, bueno, el papel de la Liga Feminista digamos, en la sí. consecución de la obtención del voto y también las legislaciones, la legislación de la ley de igualdad real en los 80 y toda la consecución de leyes que nos han llevado, digamos que la última parte del siglo XX nos desarrolló mucho, impulsó mucho los derechos de las mujeres y nuestra ciudadanía plena. Sí, sí, hay aquí, como decimos, ¿verdad? En el siglo XIX, las mujeres participaron activamente en la política, pero realmente el incremento en la participación política se da a partir del siglo XX. Y uno de los hechos más importantes es el papel decisivo que tuvieron por primera vez las mujeres después de lo del 42, de 1842, está sobre todo la participación en el derrocamiento de Tinoco la dictadura de Tinoco, que fue la última y más breve que tuvo Costa Rica en 1919. Y acompañado con esto, ¿verdad? Viene también la creación de la Liga Feminista el 12 de octubre de 1923, que ocurre precisamente con el apoyo del presidente Acosta, y la ceremonia se realiza en el Colegio Superior de Señoritas con la participación de Ángela Acuña, de Esther de Meserville, que en ese tiempo era la directora del colegio, y de las alumnas y exalumnas, muchas de ellas del Colegio Superior de Señoritas. La Liga va a luchar y va a liderar las principales luchas por el voto femenino, pero también por el acceso a la educación y también por mejorar las condiciones de la niñez y las condiciones laborales de las mujeres, como fue el caso de este hecho de esta Huelga. rebelión de las maestras en 1924 contra la discriminación salarial. Ujú. También la liga juega un papel, como decimos, juega un papel fundamental en esto de la lucha por el voto, en presionar por el Congreso para esta reforma. Ujú. El otro elemento que vamos a encontrar en la participación femenina es que el Partido Comunista, que surge en 1931, va a participar en organizar sistemáticamente a las mujeres de los sectores populares, en contra de las carestías de alimento, la especulación, ¿verdad? Ujú. Del coste del servicio de la electricidad, del agua, de los productos básicos, etcétera. Entonces va a participar organizando sistemáticamente a las mujeres de estos sectores por casi 20 años. Luego tenemos por el otro lado que en este proceso de lucha por el sufragio van a haber 14 planteamientos ante el Congreso. La mayor parte de estos no van a ser discutidos, solamente 4. Y que uno de ellos va a ser precisamente 1949, donde exitosamente se logra. Se logra 1925, sí, el voto. 1925. Sí, 1925 no se logró. Hay ahí una confluencia de lucha político-electoral en 1949. Recordemos que ocurre la guerra civil del Ujú. 48, entonces quedan ganadores y perdedores. Los perdedores van a ser los calderonistas y los comunistas, que van a ser sacados del escenario de la lucha político-electoral. Ujú. Y por el otro lado van a ser la oposición, Utilio Late, y también Liberación Nacional. Y en este nuevo esquema donde habían salido esos electores, había que replantear ese electorado, y van a encontrar como cálculo político, tomaron el riesgo ellos también de incluir a las mujeres, ¿verdad? Porque Ujú. a esas nuevas electoras. Para ellos fue difícil la inscripción y la cedulación, incluso de los pocos información que se tiene, no llegaron a inscribirse ni la mitad, ¿verdad? Para votar. Lamentablemente no tenemos las cifras de cuántas finalmente fueron a votar, pero fueron una fuerza decisiva, ¿verdad?
Claro. en la primera vez de las elecciones nacionales en 1953. Y bueno, y también fue en las elecciones locales por primera vez de la Tigre y la Fortuna en 1950. Sí. Así que con el voto femenino y con estas elecciones, las mujeres se convierten en actoras políticas decisivas de quién era el que iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Bueno, Y y además lo de siguen ello, siendo, seguimos las siendo. y las sigue siendo, ¿verdad? Pero se abre, siempre lo han hecho, ¿verdad? Pero ya formalmente, ¿verdad? Con su voto, ¿verdad? Sí. Van a estar siempre en las campañas políticas, por supuesto, pero ahora con el voto definitivamente van a tener voz y palabra, ¿verdad? Para elegir quién queda, ¿verdad? Sí, bueno, ¿Cuál y también candidato? la posibilidad Y de además, participar y ser y de electas. participar. Pero la otra parte de esta reforma es que también tienen derecho a ser electas como candidatas, ¿verdad? Y así es como llegan las primeras diputadas, las primeras 3 diputadas que son Ana Rosa Chacón, que era la cuñada y también formaba parte de la Liga Feminista, Ana Rosa Chacón, cuñada de Ángela Acuña. Okay. También está María Teresa Obregón de Dengo, y también está Estela Quesada, ¿verdad? Esas son las 3 primeras diputadas y las 3 de Liberación Nacional que van a ser electas. El otro elemento importante de este proceso es que esto abrió también, como decía Ángela Acuña, esto apenas empieza, ¿verdad? Porque todavía continúa esta lucha, ¿verdad? Apenas se está abriendo la lucha con esto de la conquista del voto femenino, donde aunque hay un cálculo político para aprobar la reforma, definitivamente no podemos perder de vista que las mujeres y en particular la Liga Feminista tuvieron un papel fundamental para presionar y luchar por esta reforma. Luego, lo más importante aquí es que la posición femenina en el mercado político electoral fue reforzada con una reforma de 1996 que va a ser la de la cuota mínima del 40% y luego de la paridad en el 2009, ¿verdad? Esas son las 2 reformas importantes. Pero vean Ahora, todos los años que tuvieron que pasar también. todos los años que han tenido que pasar porque vean, del 2009 a 1949, ¿cuántos años son? Son 50. Exactamente. Son 50 Sí, años. exactamente. Sí, exactamente, ¿verdad? Pasaron 50 años para la paridad. De hecho, creo que los movimientos sufragistas, que son de finales del siglo XIX, fueron menos, o sea, por obtener el voto, fue un poquito menos de tiempo, al menos en nuestro país, ¿verdad? En otros Sí, países sí se alargó un poco más. es que en nuestro país hay diferentes etapas, ¿verdad? Primero se abre el debate hacia 1890, pero en realidad es con la Liga Feminista, ¿verdad? Que Que realmente se comienza a empieza moverse. y ya el tema político, la participación y el voto femenino se convierte en un tema fundamental en el debate, ¿verdad? Nacional. Sí. Se llega a consolidar, ¿verdad? Ya a partir de la década del 20 definitivamente llegó para quedarse, ¿verdad? Este tema de los derechos políticos y electorales de las mujeres, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí es que pese a que esta mayor representación de las mujeres que llega a tener cerca la paridad actualmente en esta elección, porque la primera vez que se aplicó en el 2014 no funcionó, ¿verdad? Sí, porque no era trenzado. Sí, entonces, bueno, sí era trenzado, pero no era horizontal, Sí, no ¿verdad? era horizontal. Entonces, bueno, ahora sí. Ahora, ¿quiénes son las que llegan? Bueno, ahora después podemos hablar esto, ¿verdad? Porque cantidad no significa que todas esas mujeres que llegan al poder están identificadas con la agenda de la equidad de género, ¿verdad? Sí, no, para nada. Eso es un error común, creer que por no ser mujeres están necesariamente, apuntadas. ¿verdad? No necesariamente, y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Sí han hecho reformas importantes, ¿verdad? Pero sigue prevaleciendo todavía la agenda de los partidos. Y lamentablemente la agenda de los partidos actualmente está identificada con la agenda neoliberal y empresarial.
Sí, Y una sí, sí. muestra de esto, desgraciadamente, cuando hablamos ahora de la mal llamada ley de empleo público, es una ley que definitivamente va a afectar en forma brutal, ya de todas maneras lo está haciendo toda esta situación desde el impacto de la reforma fiscal del 2019, llega la pandemia, ¿verdad? Y se Ujú. profundizan esas condiciones de pauperización, de discriminación y explotación de las mujeres. Ahora con esto de ampliar jornadas, de diluir las responsabilidades patronales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que las mujeres van a ser las más afectadas, junto con el debilitamiento de todos el financiamiento de los programas sociales y redes de cuidado y atención a la niñez, que ahora son 195,000 niños menos que recibieron ayuda, lo cual significa más pobreza para la infancia de Costa Rica y para el futuro de este país, ¿verdad? Profundización de la pobreza en efecto. Y mayor condiciones de pobreza, de discriminación para las mujeres que ya por sí las sufren, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta es aquí, ¿dónde están las señoras diputadas defendiendo los derechos de las mujeres trabajadoras que son la mayoría de este país y sobre las que está Exactamente. descansando todo esto? Y Todo ahora el cuidado, todo el la cuidado, atención, etcétera. bueno, y en los niveles de desempleo que estamos, tenemos ahora, Y la informalidad, ¿verdad? la Porque la informalidad. informalidad está, y el abandono también de los jóvenes, ¿verdad? Buscando empleo porque no hay que comer, ¿verdad? Entonces la Sí, informalidad está a la orden del día y las mujeres definitivamente es en la informalidad donde más se ubican, ¿verdad? Entonces, sí, y con esta situación de crisis más, y si le agregamos el arrastre, lo que puede implicar esta reforma del empleo público, que afecta a todo el sector laboral, no solamente es al sector sí, público, sí, sí, en efecto. esas condiciones van a ser todavía peores, ¿verdad? Esta y a esto debemos agregar que también hay un desconecte, ¿verdad? Con esta agenda de las mujeres trabajadoras, además tenemos que un importante cambio que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa es la llegada de los partidos evangélicos, Ujú. ¿verdad? Pentecostales. Y de tendencias muy conservadoras de estas mujeres diputadas que para nada están matriculadas con los derechos de las mujeres, ¿verdad? No, no, Eh, 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 es una es visión un muy profundamente patriarcal y antiderechos también, ¿verdad? En contra Sí, de todo el antiderechos, movimiento ¿verdad? de Todo el derechos derecho humanos. a decidir, toda la cuestión del derecho a decidir, por supuesto, no, ¿verdad? Y no, no, Contra y el aborto, derechos en general. contra contra la educación sexual, ¿verdad? Que toda Ujú. esta polémica se vio precisamente en las Esta semana. elecciones pasadas Ujú. del Sí, 2018, ¿verdad? sí. Todo esto, bueno. Y para cerrar, ¿verdad? Hablando de esto, los derechos reproductivos, yo quería referirme brevemente a esto. Otro cambio radical que ocurre en la década de los 60 es precisamente el desarrollo de políticas públicas para el control de la natalidad, ¿verdad? Ujú. Y todo lo que es los derechos reproductivos asociados con la píldora, Con la ¿verdad? píldora. Y con los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Esto va a propiciar un cambio muy importantes en lo que es las posibilidades de las mujeres de decidir la maternidad, cuándo, ¿verdad? Y cómo y ¿Y cuánto, con cuánto ¿verdad? espaciamiento? Y con cuánto espaciamiento, ¿verdad? Este es un cambio que para mí debe ser enfatizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que prevalecía, bueno, aunque todavía sigue siendo muy importante, es lo del aborto, ¿verdad? El Ujú. aborto era el coitus interruptus y el aborto eran principalmente los dos métodos más utilizados. Después se introdujo por la década del 20 lo del método del ritmo, pero todos sabemos que esto no siempre funciona, Sí, ¿verdad? no. Es muy volátil. Es el método avalado por la iglesia, ¿verdad? Que es el método Sí, natural, ¿verdad? todavía. Todavía, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Sin embargo, ¿verdad? Lo importante aquí es que estas políticas de planificación familiar llevaron a la difusión masiva de estos anticonceptivos
Y como resultado de este proceso vamos a encontrar que la tasa global de fecundidad disminuyó de 8 a 3,6 hijos entre 1961 y 1976 y a Uf, 15 1,6 en el 2019. O y creo, sea que estamos menos de lo que se considera la reposición demográfica, ¿verdad? en efecto. Pero esto también debe estar asociado con un elemento importante. Las mujeres también, al empoderarse para también darle prioridad a su formación profesional, han postergado la maternidad o bien no han querido tener hijos, ¿verdad? En Y efecto. aquí esta reducción, ¿verdad? En la tasa de la natalidad también se explica por muchos otros factores, entre esos, ¿verdad? Sí. Que explican eso también. Por el otro lado, es interesante que también viene la ley de paternidad responsable en el 2001, que va a asociar también con cierto cambio en la conducta de los varones y tendrá a Sí. recurrir cada vez más a la esterilización. Y, Que no, la gente, y al uso del condón, en ya lo usa realidad. el condón también, Sí. ¿verdad? Sí, sí, de hecho hay un estudio del Centro Centroamericano de Población, creo que se hizo como un año después de eso y la caída de no recuerdo la cifra, pero una caída muy, muy considerable de natalidad en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque había una este, digamos, una legislación que todavía prevalece dichosamente, donde las mujeres somos las que decimos quién es el padre de la criatura y él es el que tiene que demostrar si no lo es, ¿verdad? Que siempre fue muy polémico y demás porque eso era darle esa prioridad a las mujeres que somos las que sabemos quiénes son los padres de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, sí, eso ha sido fundamental para lo que ostentamos ahora, esa cifra que es de un país desarrollado. De hecho, en este momento, lo que más crece en el país es la población adulta mayor. sí, ya ese es un tema, o sea, estamos a las puertas en estos 5 años, de aquí al 2025 ya vamos a empezar a ser, la mayor proporción de gente va a ser adulta mayor. Sí. O sea, esto es una situación preocupante por el otro lado, pero Sí. también para la juventud de ahora la falta de posibilidades, ¿verdad? Laborales y expectativas de vida también están siendo seriamente limitadas por este Sí. tipo de reformas, ¿verdad? Que se están dando. Ahora, para cerrar, esta mayor libertad de las mujeres de decidir sobre la maternidad, ¿verdad? Se refleja también en esto de la inserción del mercado laboral, por También. ejemplo, a inicios del 2020, ya concentraban el 50% de los puestos en el sector público y el Sí. 36,5% en el sector privado, ¿verdad? Eso revela básicamente, ¿verdad? Cómo ha ido operando, el impacto que han tenido estas Participación. políticas, ¿verdad? Claro, sí. Sin Y en embargo, Corena, sí, sí, ha bajado la participación de las mujeres en el mercado laboral. Las mujeres que estamos en edad de participación laboral, esa representación ha bajado y cayó drásticamente, lamentablemente, con la pandemia, ¿verdad? Con la crisis sí, generada por la pandemia. porque esto es a inicios del 2020, ¿verdad? Antes de la pandemia Sí, estamos hablando, ¿verdad? sí, sí, Pero sí. ahora faltan estudios, o sea, hay que hacer un estudio realmente para ver y por supuesto, no tengo la menor duda, como vos decís, ¿verdad? Que eso ha implicado un reforzamiento en la participación de las mujeres en el mercado laboral, y una disminución y un aumento en el sector de la informalidad, ¿verdad? Sí, 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 no, Devastador, ¿verdad? Eh, absolutamente. eh, así que bueno, son muchos los desafíos que se plantean para las mujeres y también Para el eh, país, para el país, ¿verdad? para las políticas públicas, las Para políticas las políticas. de cuido, o sea, la nueva, lo que la CEPAL denomina el nuevo acuerdo social que debe, digamos, salir a partir de lo que estamos viviendo ahora, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, con la espantosa caída
del empleo de las mujeres, o sea, lo que eso significa, nos hemos retrasado en un promedio de 20 años en todos los Sí, avances que había alrededor de la introducción de las mujeres al mercado laboral y a una serie de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De lo que eso significó para nuestro país. ahora, no debemos olvidar que también dentro de todos estos cambios también que se han dado en las condiciones y en los derechos de las mujeres, hay la creación de todo, otro cambio es importantísimo, es la creación de toda una institucionalidad. A Sí, partir de la década de los 70, con la Oficina de Programas para la Mujer y la Familia en el 74, que estuvo adscrita al Ministerio de ministerio. Cultura. Después se transformó en el 86 en Centro para el Mujer y Desarrollo de la familia. Mujer y la Familia, y Exacto. luego en Instituto de las Mujeres en INAMU en 1998, con su presidente ejecutivo y también con condición de ministra de la condición de la De mujer, mujer, ¿verdad? sí. Que esto es un cambio institucional muy importante que debemos subrayar y esta institucionalidad fue la que empujó esta importante reforma de la primera ley, ¿verdad? De igualdad En la real, de. Ujú. sí, Y que fue aprobada en 1990. Esta es una innovación también interesante porque Costa Rica se constituye en el primer país que aprueba esta legislación, aunque no se incluye la de la cuota porque los partidos no quisieron sí, incluirlo en la cuota política, ahí por fue eso donde una tuvo que pega. esperar hasta el 96, ¿verdad? Sí, perfecto. Es novedoso porque fue la primera legislación. Esto no necesariamente es tomado en consideración, ¿verdad? Cierto. Pero yo quería subrayar esto, que en el marco de América Latina, ¿verdad? Esto sí constituye una innovación. Fuimos pioneras en eso, claro. No, 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 y qué dicha que lo recordaste. Y lamentablemente con eso vamos a tener que cerrar, pero bueno, como podemos ver, ha sido un año, perdón, un siglo XX muy, muy movido y el XXI pues con muchos desafíos que iremos construyendo a partir de, bueno, de estos 200 años. Así que quiero agradecerte muchísimo y espero para el próximo año invitarte de nuevo para hablar de esas mujeres paradigmáticas que conocemos poco, como Ángela Cuña Brown, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por la Bueno, invitación, ¿verdad? Y ha sido un enorme gusto compartir con el público y con vos muchas gracias. de recibir esta invitación. Y Bueno, esperamos que nos veamos en otra ocasión. claro, Gracias. claro. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron y les esperamos dentro de 8 días otra vez en el programa Contravía, los lunes a las 11. Muy buenos días.